Hola mis queridos amigos de todas las redes sociales, en especial mis amigos de YouTube. Hoy día vamos a hablar de por qué ir al psicólogo, cómo así ir al psicólogo, qué significa ir al psicólogo. A ver, cuando tú tienes un problema, muchas veces el problema no es lo que está sucediendo, sino cómo tú estás interpretando el problema. Porque nosotros tenemos ciertos conceptos que hemos aprendido o copiado de las personas que nos educaron, como son los maestros, como son nuestros padres, nuestros abuelos, personas que tuvieron una influencia en nuestra vida. Entonces, nuestra forma de percibir las realidades muchas veces tiene que ver con eso que nos enseñaron. Y pues aquello que nos enseñaron no siempre es lo más acertado, perdón, ni la forma correcta de ver una situación. Vamos a suponer, por ejemplo, yo estoy buscando conseguir un empleo y resulta que voy a la entrevista y no lo logro. Según los conceptos que yo tenga, yo puedo pensar, no, ese empleo en realidad no era para mí, otro pensamiento, soy una fracasada, todo lo que hago me sale mal. Otro pensamiento, no me valoraron, no les gusté. Otro, ¿qué fue lo que hice mal? Siempre las cosas me salen mal. Otro pensamiento, bueno, ese no era el trabajo que Dios tenía para mí y como sea, yo pienso que es lo mejor, pero Dios sabrá y Dios tiene otros planes. Otras personas podrán pensar, no, ese trabajo en realidad no me gustaba, lo que iba a tener que hacer y hasta cierto punto mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, como un mismo hecho puede ocasionar que tú tengas diversos pensamientos. Entonces, ¿cuál es el kit de ir al psicólogo? Contar lo que está pasando y la interpretación que tú le estás dando. Entonces, el psicólogo, a través de lo que escucha, se va a dar cuenta cuáles son los conceptos y las interpretaciones que tú les das. Muchas veces esas interpretaciones son negativistas, son fatalistas, te amargan la vida. ¿Por qué? Porque de pronto las generaciones anteriores podían tener una percepción de los hechos muy diferente a la realidad y a lo que sucede actualmente. Vámonos ahí a una parte del punto de la moral. Vamos a llamarlo así. Antiguamente, si una mujer llegaba a quedar embarazada sin haberse casado, ni siquiera embarazada, con que se llegase a saber que ella había tenido relaciones sexuales, las decían, ya fracasó. Imagínense, ya fracasó. Dios mío. Esa era la forma de verlo ahora. Perdón, de verlo antes. Entonces ahora, alguien que diga, ay, me entregué por primera vez, le van a decir, uy, ¿te imaginaste que le digan, ya fracasó? No, o sea, yo le diría, bueno, si lo hiciste con amor, con tu mejor intención, no es lo más adecuado, no está dentro de un contexto formal, entonces puede que mañana te sientas mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tú vas al psicólogo para que lo que suceda, de lo que esté sucediendo, veas qué es lo que debes aprender de ese hecho y cómo ese hecho te puede ayudar a madurar y a ser mejor persona y a que de manera objetiva lo puedas manejar dentro de lo que están tus capacidades. Porque, vamos a suponer, resulta que tus padres se van a divorciar. Tú no puedes hacer nada al respecto. Entonces tú vas al psicólogo y dices, a ver, el divorcio de mis padres me está afectando. Y el psicólogo te pregunta, ¿por qué te afecta? Bueno, me afecta porque pienso que mi madre se va a quedar sola, que mi papá no la valoró. Y entonces ahí se trabaja el concepto de cuál es tu percepción, por qué tú crees eso, tú no puedes mandar en la vida de tus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú vas al psicólogo, ¿por qué? Porque el psicólogo es una persona ajena a tu círculo, entonces va a tener una percepción del tema no sesgado, es decir, ni a favor tuyo ni en contra tuyo, sino que como persona objetiva que está fuera de la situación, puede ayudarte a ver las cosas de la mejor manera, porque ojo, el psicólogo no es que va a decirte cómo tú tienes que ver las cosas. El psicólogo, a base de preguntas, va a hacer que tú encuentres la respuesta. Vamos a poner un ejemplo. Déjenme ponerle uno de los más típicos. Eh, Marta, tengo una pareja, siempre confié en esa pareja. Esa pareja después, un día me entró la duda, entré en su celular y descubrí que me engañaba.
y no sé qué hacer. Wow. ¿Y qué crees tú que tienes que hacer? ¿Y por qué tuviste esa duda? ¿Y por qué ingresaste? ¿Y qué piensas tú de andar vigilando el celular? Y una vez que lo descubriste, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Cuál crees tú que debe ser tu posición? ¿Tú estás segura o estás seguro que estás perdonando el hecho? ¿Crees que puedas seguir el resto de la vida con esa persona? ¿Crees que puedas volver a confiar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en base a preguntas y a tu propio razonamiento, tú vas a saber qué decisión debes tomar. Esa forma de interpretar los hechos muchas veces nos arruina la vida. Hay, hay ciertos parámetros que son importantísimos. Uno de esos es, toda situación te produce una emoción, alegría, miedo, tristeza, dolor, lo que sea. A esa emoción la acompañas un pensamiento. Ese pensamiento tiene que ver con lo que te enseñaron. Entonces, esa emoción más ese pensamiento provoca un sentimiento en ti. La clave está en el pensamiento que tú le pones a la emoción, porque la emoción es una reacción de tu cuerpo ante un estímulo externo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que le vas a poner? Vamos a suponer, tú me gritas y yo inmediatamente me lleno de ira. A ver, ¿cuál es el pensamiento que voy a acompañar? Mi cuerpo está reaccionando porque siento que ese grito puso en peligro mi vida, me puse en un sistema defensivo y me puse agresiva. Pero esa persona está gritando porque no se sabe hacer escuchar de manera normal, porque quizás de niño no lo escucharon, etcétera, etcétera. Entonces yo trabajo el pensamiento y el psicólogo te enseña a que ese pensamiento te construya, no que te destruya. Porque si yo pienso, esa persona me gritó porque me tiene coraje, porque me tiene odio, porque no le caigo bien, porque todos a mí me gritan, entonces esa emoción de ira acompañada de ese pensamiento de la otra persona es mala conmigo, va a provocar un sentimiento de frustración y de desamparo terrible. Entonces yo tengo que trabajar en el pensamiento, también en la emoción, porque a ver, ¿por qué fue que me enojé? ¿Qué es lo que mi cabeza está interpretando? ¿Por qué mi cuerpo reaccionó de esa manera? Entonces todo eso lo trabajas con el psicólogo. Y una vez que tú entiendes, porque aquí sí, esta partecita está amparada en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, en todo lo que te construye, en todo lo que te edifica, en todo lo que es para tu bien, en eso tienes que pensar. Entonces yo no tengo que pensar que la otra persona me hace daño, que la otra persona es mala conmigo. Yo debo de pensar que la otra persona está actuando desde sus propios miedos y sus propias limitaciones y no tomarme el asunto de manera personal. Todo eso es lo que tú trabajas con el psicólogo. Y una vez que tú adquieres la destreza de poder tener pensamientos que te construyan, todos tus sentimientos posteriores son sentimientos positivos que no solamente le suman a tu vida, sino a tu entorno en general. Así que yo te invito a que pares de sufrir, como dice por ahí alguna religión. Tienes en tu mano la llave para poder salir adelante, para crecer, para madurar, para ser mejor persona y para que cumplas tu misión en la tierra, que es sumarle a los demás, no restarles con pensamientos negativos y quejas de yo no puedo y de una profunda tristeza. Espero que este video te sirva. Si te sirvió, compártelo. Suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones y al pie del video está toda la información para si tú quieres tomar una sesión psicológica conmigo, me escribas vía WhatsApp al número que aparece aquí abajo en la descripción del video y me preguntes cuáles son los requisitos para que podamos tener una sesión juntos. Un abrazo para todos.